Muy buenos días, iglesias, ¿cómo están? Qué bueno, usted está mejor que yo. Bueno, la verdad es que es un gran privilegio, pero también es mucha responsabilidad estar aquí, así que téngame piedad esta mañana. La verdad es que cuando el pastor me encomendó esta misión de compartir la palabra, inmediatamente vino a mi corazón hablar de fe. Hablar de fe. Y les quiero contar por qué. Resulta que hace varios años atrás, y esto ya muchas de ustedes ya lo saben, mi nona, mi abuela materna, me pidió que le ayudara a escribir un libro sobre su vida. Y cuando comenzamos a escribir, ella me empezó a contar todo lo que quería poner en ese libro. Me di cuenta que se trataba de un libro sobre la fe, sobre cosas que ella había vivido con Dios. Y cosas extraordinarias, milagros increíbles, resurrección de muertos, porque en el libro ella cuenta cómo se le muere un hijo y Dios lo resucita, y muchas cosas tremendas. Para ese entonces yo debo confesar que era una joven un poco escéptica a que eso pudiera suceder el día de hoy. Y no sé si a usted le ha pasado, pero yo muchas veces me he preguntado por qué cosas o milagros así extraordinarios no suceden hoy día. O quizás suceden, pero a mí sentía que no me pasaban esas cosas. Bueno, años más tarde, para la pandemia, el 2020, recibo una llamada telefónica de mi tío Daniel, el hermano menor de mi papá. El pastor Daniel, que ustedes ya conocieron, que predicó acá, estuvo compartiendo la palabra. Si se perdió ese día, vuelva a YouTube, ahí reviva esa predicación que estuvo muy buena. Y él me dijo: sobrina, sé que tú escribes, necesito ayuda. Él no sabía que yo le había ayudado a mi nona a escribir su libro, porque todavía no lo publicábamos en ese entonces. Y me dijo: quiero que me ayudes a escribir un libro. Y yo, claro, obviamente me dispuse, y en el camino me fui dando cuenta que se trataba también de un libro de fe y de historias increíbles, donde también hay resurrección de muertos. Entonces, cosas tan extraordinarias, o sea, yo le digo así como cosas increíbles. Y cada vez que yo recibía un capítulo que mi tío me mandaba para poder revisarlo, yo era quebrantada por el Señor, conmovida por las historias, cautivada. Yo decía: Señor, yo anhelo vivir en fe de esta forma. Y pensaba en mi nona, pensaba en mi tío, contextos muy distintos, personas generaciones totalmente distintas, de países distintos, de generaciones distintas, como les digo, un contexto distinto, pero ambos viviendo cosas extraordinarias en Dios. Y sin ir más lejos, mis papás, los pastores de esta iglesia, el pastor Samuel, la pastora Graciela, siempre han vivido cosas de fe increíbles, donde parece que Dios hace como un engranaje perfecto y las cosas le suceden milagrosamente. Y yo decía: Señor, ¿qué pasa que a todos les funciona? ¿Será que esto es para otra generación? A lo mejor me perdí de ser parte de todo esto. ¿Por qué a mí no? Y el Señor me dio la oportunidad de vivir cosas de fe increíbles ese año 2020 de la pandemia, donde con mi esposo nos estábamos por casar y la pandemia nos dijo no. Y como siempre digo, nosotros nos casamos contra viento y pandemia, porque después del 2021, a principios de año, no pudimos casarnos. Y si yo le contara, fue una aventura de fe casarnos. Y Dios conjugó todo también como un engranaje perfecto. No podíamos tomar la hora al registro civil, me acuerdo, porque no daban hora y todo el mundo esperaba afuera en la calle. ¿Se acuerdan de esa época? Todo el mundo esperaba afuera en la calle, se hacían las filas afuera, pero ni siquiera a uno lo dejaban entrar. Y me acuerdo que mi mamá llamó a una hermana de la iglesia y le dijo: oye, yo sé que tú tienes una cuñada, no sé cómo era el rollo familiar, que puede hacernos de pituto para que a mi hija le den la hora en el registro civil. Y la persona dijo: sí, claro. Contactó a esta persona, hicieron todo lo humanamente posible. Me dijeron: no, ¿sabes qué? No hay hora, o sea, no se puede. Y Dios permitió que no hubieran pitutos, que no hubiera nada, ningún intermediario humano, porque Él quería demostrarnos su poder. Y me acuerdo que cuando nos casamos, antes de que viniera la pandemia, yo quería hacer unas decoraciones de unos frasquitos de vidrio con una blondita. Quería hacer cosas de mujeres, quería hacer unos floreros de esa forma. Y me quedé con todos los frascos. Nunca los usé, los frascos. Pero cuando Dios movió todo, en 2 semanas nosotros logramos montar nuestra boda. Fue una locura.
Y recuerdo que cuando ya nos logramos casar y todo, estábamos en el cóctel, yo estaba al lado de mi mamá y empiezo a mirar las mesas y le digo, mamá, mira las mesas. Todas tenían frasquitos con la blondita de florero. Y eso era el Señor diciéndome, yo hice todo, saqué todos sus salvadores humanos porque yo quería glorificarme, porque quería que supieran que yo estoy con ustedes y que es mi mano la que va en poder. Y así en adelante, estos casi 4 años de matrimonio han sido una aventura de fe extraordinaria, donde Dios nos ha llevado de gloria en gloria, aún en medio de circunstancias muy difíciles. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿tienen fe? ¿Creen que tienen fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Crees que tienes poca fe, una fe chiquita? ¿O crees que tienes una gran fe? ¿Cómo crees que es tu fe? ¿Te gustaría crecer en fe? Quiero que cerremos nuestros ojos y para comenzar este mensaje, oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú eres un Dios asombroso, increíble, porque no hay nadie como tú, Señor. Y yo quiero pedirte en esta mañana que tú seas revelado en medio nuestro para que nuestra fe pueda crecer. Que esta mañana, Señor, podamos recibir una impartición de fe poderosa que nos anime a vivir nuestra vida aún más abundantemente en ti como la venimos viviendo, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Usa mi vida solamente como un parlante que pueda transmitir tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eso fue una introducción y quiero comenzar este mensaje preguntándoles ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? Mire, se lo saben de memoria. Vamos a Hebreos 11:1 que dice, de memoria es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y alguien dijo por aquí lo que agrada a Dios. Y dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y más adelante dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quedémonos con Hebreos 11:1 y lo primero que quiero decirles es que la fe es una convicción en lo que esperamos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, de lo que espero. Hay una certeza en lo que espero. Entonces quiero preguntarte, ¿estás esperando algo? Y yo me he dado cuenta que nosotros somos una generación que no está viviendo en fe, y quizás yo en ese entonces, cuando era un poco escéptica a todo, a estos milagros que podían suceder hoy, era porque no estaba esperando nada. ¿Y a qué me refiero? Es que somos una generación, sobre todo ahora, esta época es una época tan moderna, tan consumista, que nos estamos moviendo a la velocidad de un clic. Y si lo que pedí por internet dice que va a llegar en 2 semanas, me desespero porque ojalá yo compre y ya al segundo esté en la puerta tocándome, aquí está lo que usted pidió. Y somos una generación que no nos gusta esperar, no sabemos esperar, no tenemos idea lo que significa esperar, nos cuesta, no somos pacientes. Por lo tanto, ante una dificultad, ante un problema, como bien nos enseñaba el pastor Pablo en la serie de mayordomía, ante cualquier dificultad, inmediatamente nos agarramos de una solución inmediata. No esperamos, queremos la solución ya, entonces acudimos a nuestros salvadores humanos. Ante cualquier situación, usted le duele la cabeza, inmediatamente no espera si era falta de hidratación, necesita dormir, ¿verdad? A lo mejor está cansado. No, inmediatamente la pastilla, ¿verdad? Aquí un entre paréntesis, con mi mamá siempre nos hemos dado cuenta que acá el chileno, en general, la cultura chilena, es una cultura de ir mucho al médico y de tener pastillas para todo. Y de que usted cuenta, hoy me duele aquí, me duele allá, y alguien le dice, ya sé lo que usted necesita, mira, tómate esto y se te va a pasar. Es como que todos dominan la cultura del medicamento, de los fármacos, como que sabemos muy bien. Y siempre usted habla con alguien y siempre hay alguien que tiene un achaque. Siempre hay alguien que tiene un achaque. Es como parte de la cultura, no sé, es como siempre alguien, sobre todo arriba de los 30, ya un achaque tiene que tener. Bueno, yo tengo más de 30, así que también tengo mi achaque. Pero es verdad, es así, es una cultura así.
Y yo me he dado cuenta que dependemos mucho de ir al médico. Dependemos mucho de ir al médico. Es como un dolor, y, doctor, enfermedad grave. Y no esperamos. No esperamos. Ahí está nuestro Salvador humano. Ante un apuro económico, ya sé, voy a llamar a mi compadrito que me deposite 10 luquitas. Y tenemos nuestros salvadores humanos, ¿verdad? Nuestra tarjeta de crédito, Salvador humano. Tenemos nuestros salvadores humanos, entonces no estamos acostumbrados a esperar. Y como no estamos acostumbrados a esperar, no vamos a vivir nunca por fe. Porque para tener fe yo necesito esperar. Necesito aprender a esperar. Necesito saber lo que es la espera. Y por otro lado, esta convicción, esta certeza en lo que esperamos, solamente se alcanza cuando yo conozco. La convicción y la certeza la obtenemos de lo que yo conozco. Ejemplo, voy a dar un examen. Si yo estudié, yo tengo la convicción de que me va a ir bien. Pero más que me va a ir bien, cuando yo leo la pregunta, yo leo y yo tengo la convicción de sé antes de leer las alternativas que me dan de la prueba, los que estudian de mentor divino, o punto de partida, les puede haber pasado. Usted sabe la pregunta, sabe la respuesta. Y cuando usted sabe, usted estudió, no, pero si esto es así. Es como cuando yo le digo, ¿qué es la fe? Y usted inmediatamente, no, fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que ya sabemos, entonces usted tiene convicción en que esa respuesta está buena, de que es así, ¿verdad? En esta espera, cuando nosotros esperamos en Dios, nuestra convicción tiene que estar puesta en Dios. Si yo conozco a Dios, voy a saber esperar porque sé que Dios va a responder. ¿Por qué muchas veces no tenemos fe o fallamos en esta espera en Dios? Es porque no le conocemos. Entonces nuestra espera se vuelve humana y en medio de la espera me enojo. ¿Pero por qué? No ha llegado todavía, no tengo paciencia, no tengo gozo, se me va el gozo. Entonces estoy amargado, estoy triste, estoy enojado. Y por lo mismo no amo a los demás, ya se me va la bondad, se me fueron todo el fruto del Espíritu. Porque no conozco a Dios. Si yo conozco a Dios, esa espera va a ser una espera espiritual, donde yo voy a ser fortalecida a través del Espíritu Santo. Mire, vayamos a Mateo 6:7. Mateo 6, todo ese capítulo, usted léalo en su casa con detalle. Yo creo que es uno de los capítulos más desafiantes para el cristiano, porque nos obliga a confiar en Dios. Dice el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Entonces, si yo conozco a Dios, sé que Dios ya conoce mi necesidad de antes. Por lo tanto, paso esa espera de otra manera, porque tengo la convicción de que Dios ya sabe de lo que tengo necesidad. Y me pasó algo muy curioso, ahora que soy mamá. Yo hago alimentación mixta con mi bebé porque él es muy hambriento. Me dijeron que los hombres son así, entonces no alcanza con la leche materna, hay que darle un poquito más. Y en ese poquito más, yo cuando puedo y estoy muy clever como mamá, ya antes de ponerlo al pecho, yo ya tengo preparada la mamadera. Antes de que llore, ya está lista esa leche. Pero me ha pasado otras veces que esa leche todavía está caliente. Y me pasó que en una oportunidad, cuando recién ya lo trajimos a la casa y él lloraba, ¡guau! ¡Guau! Yo estaba tratando de enfriar la leche y todas las cosas. Y yo le dije a mi bebé, me salió muy espontáneamente, le dije, mi amor, desde el primer llanto ya sé que tienes hambre. No tiene que seguir llorando. La mamá ya sabe que del primer llanto que le escuché, ya tiene hambre. Y ahí el Señor me habló y me dijo, lo mismo me pasa contigo. Desde la primera vez que tú me oras y me pides algo, yo ya sé de lo que tienes necesidad. Pero a veces la leche está caliente y no te la puedo dar así porque te vas a quemar. Entonces a veces Dios
en esa espera es un poco más larga, porque si no, Dios nos diera inmediatamente nuestra leche, nos quemaríamos. Entonces Dios a veces tiene que tomarse su tiempo para enfriar lo que necesitamos. No sé si me entiende la analogía. Pero cuando yo soy una persona que he crecido espiritualmente, ya no soy como ese bebé que llora, sino que ahora yo sé que desde la primera vez que lloré, el Señor ya escuchó mi clamor. Por lo tanto, mi espera se vuelve una espera espiritual. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿de qué tienes necesidad? O en otras palabras, ¿qué estás esperando? ¿Hay algo que estés esperando en tu vida? Si conoces a Dios, vas a saber que Él tiene cuidado de ti y que Él está atento antes de que le pidas de tu necesidad. Como segundo punto, ¿qué es la fe? La fe es un fruto del Espíritu. Es parte del gran fruto del Espíritu. Mi esposo siempre me dice, es un solo fruto, no son muchos frutos, es un fruto. Y le encuentro toda la razón. Vamos a Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es, usted también se lo sabe de memoria, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, como es un solo fruto, cuando usted tiene fe, necesariamente usted tiene que tener gozo, paz, amor. Y antes yo no lo comprendía, yo pensaba que eran puros frutos. Y no, en verdad es un solo fruto con todas estas características. Y ahora entiendo, y mi esposo cuando me dice, siempre me remarca, no son los frutos, es el fruto del Espíritu. Le encuentro tanta razón, porque en medio de mi espera, si a mí se me acabó el gozo, no tienes fe entonces. Porque si tuvieras fe, sabrías que Dios te va a responder y estarías contento. Se me acabó la paciencia, entonces no tienes fe. Porque si tú sabes y tienes convicción de lo que estás esperando, puedes esperar pacientemente. No tienes templanza, porque ya perdiste los estribos en medio de la espera de la respuesta de Dios. Entonces se dan cuenta que necesariamente, si yo tengo fe, necesito de todo el fruto del Espíritu. Por eso que tener fe es algo espiritual, porque difícilmente alguien del mundo, o alguien que no conozca a Dios, mejor dicho, va a atravesar una circunstancia difícil con todo lo que es el fruto del Espíritu, con gozo, paz, paciencia, con amor por los demás, porque cuando ya nos enojamos, ya no queremos ni saludar a nadie, ¿verdad? No, aquí ya estamos choreados, estamos enojados, entonces que no se me cruce nadie, porque si me cruza alguno, me voy a descargar contra esa persona. Pero cuando tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, claro que podemos amar a los demás en medio de nuestra dificultad, podemos responder apaciblemente al que tengo al lado, a mi más cercano, a mi esposo, a mis padres, a mis hermanos. Por lo tanto, esto es algo que provoca el Espíritu Santo, no es una virtud humana. La fe es algo mucho más grande, es espiritual, es un don del Espíritu Santo. Quiero que sigamos leyendo Mateo porque necesitamos exponernos a la palabra para poder crecer en fe. Si nos vamos al verso 26 del mismo capítulo 24, verso 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo es que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos,
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos tan de poca fe que nos desesperamos cuando pensamos que no vamos a llegar a fin de mes con el sueldo que tenemos. Y volvamos a revivir las prédicas del pastor Pablo con respecto a la mayordomía, porque siento que esto viene siendo una colita, a lo mejor de un anexo a su serie de mayordomía. Porque siento que es tan importante que nosotros como iglesia crezcamos en fe, porque si no somos iguales a las personas que no conocen a Dios, que buscan y van detrás de todas estas cosas, de qué comer, qué beber, con qué nos vamos a vestir y cómo lo vamos a hacer acá. ¿Y saben qué? Muchas veces dejamos de lado todo lo que es de Dios por buscar nuestros propios intereses. Y la palabra es clara, no podemos servir a dos señores. O amarás al uno y aborrecerás al otro. Entonces, jóvenes, estación juvenil, ¿cuántas veces decimos, no voy a ir a jóvenes porque tengo que estudiar para una prueba? Y me van a decir, oye, pero qué irresponsable, el joven tiene que estudiar para su prueba. ¿Y no lo puede hacer el sábado en la mañana? ¿No se puede levantar tempranito a las 8 a estudiar y ya quedar desocupado para la tarde para venir a servir al Señor? Yo tengo testimonio de todos los años que estuvimos en estación juvenil, de ver claramente los jóvenes que se perdieron la oportunidad de servir al Señor en la iglesia, no porque tengo prueba, que tengo que estudiar, que la universidad es muy exigente, finalmente se perdieron del Señor y nunca los vimos prosperar, y hoy día ellos seguramente están sirviendo a las riquezas. Pero aquellos, y me involucro porque yo di toda mi juventud para el Señor, y mi esposo también, y mis hermanos también, pude ver cómo el Señor nos respaldó. Yo me gradué de la universidad con excelencia académica, y no lo digo para mi gloria, lo digo para la gloria del Señor, para testificar de que dar nuestra vida al Señor no significa que vamos a descuidar nuestros estudios. Pero la palabra es clara, el reino de Dios y su justicia primero, y luego todo es añadido. Y yo pude ver las añadiduras del Señor por su gracia, porque yo busqué siempre primeramente al Señor y su reino y su justicia y servirlo y entregar nuestra vida. Por lo tanto, los más grandes, y también pensemos en esto me lo enseñó Oscar Bau cuando estaba de líder en jóvenes, siempre nos decían, si tú crees que servir al Señor en tu juventud ahora con la universidad es difícil, prepárate para cuando trabajes. Y si tú crees que no, más adelante va a ser más fácil, prepárate para cuando te cases. Y si crees que no, que después va a ser más fácil, prepárate para cuando vengan tus hijos. Y siempre la pista puede ser un poco más difícil. Por lo tanto, si no ocupas tu juventud, vas a perder los años más hermosos de servir al Señor sin tanto peso y sin tanta carga encima. Porque tienes todo el tiempo por delante para servir al Señor, para extender su reino. Por lo tanto, no vengan simplemente a Estación Juvenil a ser parte, a buscar amistad. No, vengan con un corazón de servir al Señor, de buscar su reino, de cómo puedo aportar, de cómo podemos salir a predicar, de cómo podemos atraer a otros jóvenes, de cómo podemos hacer un impacto en las universidades. Y eso tiene que estar en tu corazón. ¿Cómo puedo extender el reino de Dios? Y para el resto, los que ya pasamos esa etapa, pensemos cómo estoy invirtiendo mi vida en el reino de Dios. Muchas mujeres hoy no quieren ser madres porque no quieren extender el reino de Dios. Sí, pero ¿cómo? No, si no están así. Sí, están así. ¿Por qué no quieren ser padres o madres hoy día? Porque significa dar tu vida por otro. Significa dejar de dormir, dejar de tener ciertos placeres por dar tu vida por otro. Pero en ese otro, el ser padre y el ser madre significa que vas a formar a otro cristiano, que vas a preparar a los próximos pastores, a los próximos profetas, a los próximos ministros de alabanza.
Pero hoy día nadie quiere tener esa responsabilidad porque nadie está buscando el reino de Dios. Estamos detrás de otro señor. Y menospreciarás a uno y amarás al otro. ¿A cuál estás amando? ¿A cuál estás aborreciendo? ¿Es una carga al ministerio? ¿Es una carga? Uy, no, que no me pidan nada a mí. Por favor, que nadie me pida nada a mí porque yo no lo quiero hacer. Es que el sábado yo quiero salir, quiero disfrutar, me lo merezco, ¿verdad? Vivimos en la época del me lo merezco. Vivimos en la época de que para esto trabajo. Pero se nos olvida el entregar nuestra vida por otros. Y lamentablemente el tiempo que estamos viviendo hoy como iglesia es un tiempo también peligroso en cuanto a ¿qué? Que se han levantado falsos adoradores, falsos profetas o apóstoles que nos muestran que servir al Señor es como, perdón el ejemplo, pero esto se lo escuché a una pastora y me encantó y lo voy a usar. Es como servir, es como mirar al narcotraficante. Perdón la comparación, pero tiene toda la razón. Y la juventud de hoy día está creciendo mirando a estos falsos líderes como quien mira al narcotraficante, donde es fácil hacer dinero. Es fácil la fama, es fácil. Claro, entonces tú le dices, pero es que eso no es servir al Señor. Servir al Señor es tomar tu cruz, es renunciar, no es tomar los aviones privados, irte a predicar a las Bahamas, a Miami, a Cancún. No. ¿Quiénes hoy quieren ir a las cárceles? ¿Quiénes quieren rescatar prostitutas? ¿Quiénes quieren ir a los centros de menores? ¿Quiénes quieren hablarle a los ancianos? ¿Quiénes quieren ir hoy día a predicar en los hospitales? Nadie. Todos están viendo en Instagram cómo podemos hacer para ser más influencers, ¿verdad? No, pero en Dios. Cantando la alabanza con tatuaje y los pantalones rotos. Eso quiero, ¿verdad? No, esto es para la gloria del Señor. Quiero ser ese predicador que viaja en jet privado y que se aloja en los mejores hoteles. Entonces nuestra juventud hoy día está mirando a ese narcotraficante cristiano que está prostituyendo a la iglesia. Y hoy día nadie quiere de verdad buscar el reino de Dios y su justicia. Nadie quiere estar en lo difícil. Y saben que cambiar la mentalidad de un sector que de verdad, si nos ponemos a pensar cómo cambiamos la mentalidad de los jóvenes que viven hoy día en barrios donde ven al narcotraficante, es difícil. Porque en una semana a lo mejor hacen el dinero para tener la casa, el auto. Pero trabajar de verdad a lo mejor te puede llevar toda la vida a obtener las mismas cosas. Y con Dios es lo mismo. Pero Dios nos llamó a perder nuestra vida para ganarle a Él. Eso es el reino de Dios, perder nuestra vida para encontrarlo a Él. Entonces, ¿por qué hoy día no vivimos una vida de fe? Porque no estamos pensando en el reino de Dios y su justicia. ¿Y Dios para qué te va a dar el fruto del Espíritu? Para atravesar esas dificultades de verdad fortalecido, de verdad en gozo, de verdad con paz, con templanza, en medio de esas tremendas adversidades en la vida. Pero ¿para qué te sirve el fruto del Espíritu arriba del avión privado? ¿Para qué te sirve el fruto del Espíritu cuando en un concierto lo tienes todo? Cuando terminas y ya tienes la fama, ya ahí está tu recompensa. El fruto del Espíritu, hermanos, es de verdad para una vida cristiana, para aquellos que estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y nosotros podemos pasar temporadas difíciles. A lo mejor faltar un sábado porque hay un examen importante. A lo mejor un mes de que necesito hacer, horas extras en el trabajo y faltar a un discipulado porque estoy viviendo una situación puntual. Pero no podemos vivir que esa sea nuestra constante. Y yo quiero que hoy día, iglesia, nos replanteemos qué estoy buscando, detrás de qué estoy yendo. Quiero ver, y de nuevo les pregunto, ¿tienen fe? ¿Quieren crecer en fe? Cuando nosotros tenemos fe, si nosotros conocemos verdaderamente a Dios, nosotros vamos a confiar en que
si yo doy una ofrenda al Señor, el Señor me va a sustentar el resto de mi semana, porque Él tiene cuidado de mis necesidades. Usted, y aquí me tomo lo que el pastor Oscar decía la semana pasada, ¿sabía esto? ¿Y por qué no lo ha aplicado? Mientras más conozco a Dios, más fe tengo. Pero ese es nuestro problema, hermanos. No conocemos a Dios. Y yo descubrí, cuando empecé a escribir el libro de mi nona, que yo no conocía a Dios. Que yo pensé que lo conocía, pero me di cuenta que no. Y desde ahí en adelante ha sido una búsqueda de conocer verdaderamente y profundamente quién es Dios. ¿Qué más es la fe? Eso es la fe. Pero ahora quiero que vayamos a ver cómo es la fe. Y la fe es parte de la armadura de Dios. Leamos lo que dice Efesios 6 desde el verso 10. Dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Me parece que esta no es la versión Reina Valera. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. La otra versión decía contra sangre ni carne, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, y dicho lo anterior, ahora necesito la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Me encanta porque la fe es nuestro escudo para apagar los dardos del maligno, para resistir el día malo. Pero, ¿detrás de qué estamos? Porque solamente vamos a poder resistir el día malo vestidos de la armadura de Dios. Y si yo estoy viviendo mi vida para mi propio deleite, difícilmente estoy viviendo el día a día con la armadura de Dios. Por eso llega el día malo, el enemigo lanza un dardo y nosotros morimos inmediatamente. Y ya no queremos venir a la iglesia y nos desanimamos inmediatamente. Es tan fácil detectar a los que no tienen la armadura de Dios puesta porque ante un pequeño soplo de viento se derriban. Pero acá me encanta porque lo visualizo de esta forma, el escudo aquí apagando los dardos del fuego, pero con la espada de Dios, que es su palabra, avanzando. ¿Están aquí esta mañana? ¿Se va entendiendo? Entonces nosotros no resistimos hasta el fin con firmeza, porque ¿saben qué? Nuestras esperas, eso que estamos esperando, lo esperamos humanamente. Entonces, como les decía, se nos acaba el gozo, se nos acaba la paciencia, la paz, se nos acaba la templanza, pero el resistir con firmeza, nuestra fe es la que está combatiendo cuerpo a cuerpo, apagando los dardos del enemigo. Entonces, cuando viene una adversidad, oye, no des esa ofrenda porque no vas a llegar a fin de mes. Yo resisto con el escudo de la fe. Resisto, oye, no vayas a Estación Juvenil este sábado porque te vas a perder un tremendo carrete. Yo resisto con el escudo de la fe y con la palabra de Dios. Imagínense que el diablo tentó a Jesús con algo tan básico, con la marraqueta, ¿verdad?
oye, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús venía ayunando hace 40 días. Y Jesús le dice, de cierto os digo dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, la palabra es con la que nos defendemos. Y van de la mano, escudo en una mano y en la otra la palabra de Dios. Y de esa forma podemos resistir nuestro día malo. ¿Qué es lo que el enemigo te ha estado diciendo en este tiempo? Pregúntate. No, esa situación familiar nunca se va a acabar, por más que ores. ¿Viste? Tantos años en la iglesia y esta situación nunca ha cambiado, nunca va a cambiar. Oye, deja de orar si ese hijo nunca va a volver a los pies del Señor, ya lo perdiste. ¿Con qué te está atacando el enemigo? Pregúntate, ¿cuál han sido en este tiempo los pensamientos recurrentes que han venido de parte del enemigo? ¿Cómo te ha estado defendiendo? ¿Te has dejado morir? Sí, es que en realidad, por eso es que hace rato que no voy a mi grupo de crecimiento. ¿Cuáles son las cosas que el enemigo te está diciendo? ¿Será hora de ponernos la armadura de Dios? ¿Será hora de tomar de nuevo la fe como nuestro escudo? Pero ¿saben algo más? Otra cosa, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo debería ser la fe? Dice la palabra que como una semilla de mostaza. Cuando en una oportunidad Jesús, sus discípulos se les acercaron y le dijeron, Señor, no pudimos sacar a un demonio porque trataron de hacer liberación por un demonio y no pudieron. Y Jesús va y enseguida. Y ellos dijeron, pero Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Él les responde en Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Yo por muchos años, y a lo mejor usted también, creía que yo tenía que tener una poquita de fe, como un grano de mostaza. Ven que el grano de mostaza es chiquitito, es una de las semillas más pequeñas. Entonces yo decía, pero Señor, y me daba rabia porque decía, pero si yo siento que tengo una poquitita de fe, ¿por qué no muevo los montes? Y descubrí que no se trataba del tamaño. Me enseñaron mal, no se trataba del tamaño de la semilla, se trataba de la calidad de la semilla de mostaza. Y quiero contarles algunas de estas cualidades, porque la semilla de mostaza es una de las más resistentes. Aun si usted la aplasta, la pisa, la quema, permanece intacta. No es como las otras semillas que se van quebrando todas. No, es muy resistente. Por lo tanto, nuestra fe debe ser así, como una semilla de mostaza, que aunque nos pisoteen, aunque atravesemos el fuego, ahí permanecemos firmes. De eso se trata. Cuando uno siembra la semilla de mostaza, crece muy rápido y se convierte en un gran árbol que aún los pájaros hacen nido sobre él. Y esa es la fe que Dios quiere. Que si tu fe hoy día es chica, crezca rápido y se haga árbol que pueda cobijar a otros. Esa es la fe que tenemos que tener, una fe que pueda crecer rápido. Estamos en tiempos donde necesitamos que nuestra fe avance, crezca y se haga como un gran árbol para dar sombra, para cobijar a otros. Y también la semilla de mostaza es una semilla que no es híbrida. Y esto yo no lo sabía y lo descubrí, dije, oh, wow. Resulta que hay semillas que se cruzan con otras semillas en ciertas temporadas para poder germinar. O también en laboratorio se hacen cruzas de semillas para germinar y obtener ciertos productos. Pero no se puede hacer esto con la semilla de mostaza. Al ser como un circulito tan perfecto, me imagino yo, no se puede hacer estas cruzas de semilla. Por lo tanto, es una semilla pura. Y eso así debe ser nuestra fe. Dios quiere que tengas fe en Él, pero no como esta gente que dice, no, si yo tengo fe en el Señor, pero también leo el horóscopo. No, si yo tengo fe en el Señor, pero mire, una vez al año me leo las cartas. No, si yo tengo fe en el Señor, pero, pucha, los diagnósticos hoy día, mira lo que están diciendo en las noticias, mira el pronóstico.
Yo tengo fe en Dios, pero mira lo que dice el médico. Yo tengo fe en Dios, pero mira lo que dicen estas filosofías, igual puede ser. Yo tengo fe en Dios, pero mira lo que están anunciando los científicos. Entonces, ¿tienes fe o no? ¿O es una cruza de semillas, de corrientes, de pareceres y un poco de fe en Dios? No, esa fe no agrada a Dios. Dios quiere que tengamos una fe pura, como una semilla de mostaza. Dios quiere que sea así nuestra fe, fuerte, resistente, que crezca rápido y que sea pura, que no se contamine con otras cosas. Finalmente, bueno, ya hasta ahora sabemos qué es la fe, cómo es la fe, y ahora quiero llevarles a decirles cómo crecemos en fe. Y cómo crecemos en fe es lo más fácil que hay. No tiene ninguna otra ciencia y es fácil. Vamos a Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, hasta de memoria se lo sabía. Así crece la fe, por el oír, por el oír. ¿No le gusta leer la Biblia? ¿No tiene momentos? Ahora la Biblia tiene una aplicación que usted le dice que se la lea y se la leen. Entonces usted por el oír va agarrando los versículos. Júntense con otro hermano que le estén pasando cosas de Dios y que le cuente su testimonio. Va a crecer en fe. Entonces, en resumen, ¿cómo crezco en fe? Conociendo a Dios. Porque es a través de la palabra que yo conozco a Dios. Como el pastor Samuel nos ha enseñado, la Biblia, la palabra de Dios son los pensamientos de Dios. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que ver qué es lo que Él piensa, cómo habla, qué es lo que dijo, qué es lo que quiere, y está ahí en la palabra. Entonces, la fe es por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Expongámonos a la palabra de Dios y vas a crecer en fe, vas a conocer a Dios. ¿Por qué la Caro del pasado era media escéptica? Porque no conocía a Dios, no sabía cómo era Dios, no sabía que Él de verdad se interesaba por mis necesidades, que si yo buscaba su reino y su justicia, de verdad, todo lo demás sería añadido. Y yo he experimentado, y antes cuando el pastor me dijo, ¿puedes predicar el domingo? Yo le dije, sí, voy a hablar de fe. Y cuando me fui a la casa dije, Señor, si realmente es lo que tú quieres a que yo hable en la iglesia, dame una señal. Muéstrame que esto es lo que tú quieres. Y yo les voy a contar que el Señor me respondió. Me hizo pasar por 3 situaciones de milagros, pero les voy a contar una. Lo primero que el Señor, no, les voy a contar varias. Lo primero que el Señor hizo, es que quiero que usted tenga mucha fe esta mañana. Lo primero fue que hace 6 meses atrás, antes de que naciera nuestro bebito, mi esposo, yo traté de llamar a mi esposo por el celular y salía como que no existía el número. Y descubrimos, y él estuvo toda la mañana tratando de comunicarse conmigo, finalmente lo logró, que le habían robado el número. Le hicieron una portabilidad numérica fraudulenta, sin ningún protocolo de seguridad, le robaron el número. Resulta que el día anterior a ese robo del número, nosotros teníamos una tarjeta y habíamos comprado un regalo para unos amigos, y estos amigos además nos dijeron, ustedes tienen tal tarjeta porque hay un descuento en ciertos productos, ¿podemos usar su tarjeta? Obviamente sí, les prestamos la tarjeta, no hay ningún problema. Entonces hicimos una gran compra el día anterior. Entonces al otro día a mi esposo fraudulentamente le roban el número y esa tarjeta se la revientan, la misma que habíamos usado, se la revientan. Ya era una cifra millonaria que había que pagar con la tarjeta. ¡Wow! ¿Qué hacemos? ¿De dónde? ¿Cómo vamos a pagar esto? O sea, podíamos pagar obviamente lo que habíamos comprado, pero no podíamos pagar todo lo que nos habían robado. Y en ese momento, ¿qué pasa? ¿Usted ha vivido alguna situación así? Donde le hayan hecho un fraude. A ver, levante la mano. ¿Quiénes han vivido un fraude? ¿A quién les han hecho? A pocos. Es horrible. Es horrible. Cuando uno pasa por una situación de injusticia, de un fraude, de un robo, es horrible. Y uno inmediatamente tiende como a desesperarse. ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Verdad? Y yo dije, alégrense los que confían en el Señor porque Él los defiende. Y le dije a mi esposo, yo no voy a perder un segundo de esto poniéndome triste. Porque si yo he aprendido de fe,
yo me voy a alegrar en el Señor porque su palabra dice que Él me defiende, Él es mi justicia. Así que, chao, me olvidé. Y mi esposo ahí sufriendo, pero ¿cómo vamos a hacer? Yo voy a ir a la justicia, ¿verdad? Voy a poner una demanda acá, voy a hacer esto. Empezó a mover todo. Y yo, Señor, gracias, porque tú eres mi justicia y porque yo no sé cómo esto, Señor, se va a resolver, pero confío en ti. Entonces, después de 4 meses, ya había nacido nuestro bebé, tenía 2 semanas con nosotros en la casa. Y a mi esposo lo llaman por teléfono, le dicen, miren, lo llaman de la casa comercial de la tarjeta, y le dicen, miren, tenemos una resolución para su caso. Nos dimos cuenta de que todos los códigos de seguridad se enviaron con éxito, por lo tanto, no reconocemos que esto fue fraude y usted tiene que pagar. ¡Wow! Nos miramos. Ese mismo día, hermanos, a mi esposo lo chocó una micro. Fue horrible. Entonces, de esto que teníamos que pagar de la tarjeta, un choque, necesitábamos el vehículo para llevar al bebé a las consultas, fue así, una semana de puras malas noticias con el seguro. Yo no le quiero contar más, pero fue horrible, una semana de puras malas noticias. Pero con respecto a lo del fraude, mi esposo dijo, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a pagar? ¿De dónde vamos a sacar? Y yo le dije, alégrense los que confíen en el Señor, porque Él los defiende. Y yo le dije, no quiero perder mi tiempo, no quiero derramar una lágrima en llorar por esto, ni reclamar al Señor, porque yo sé en quién he creído. Y le dije a mi esposo, nos vamos a poner a orar entonces todos los días si es necesario, con más intención, con más intensidad, por esto. Pero el Señor tiene que responder, porque Él no me va a dejar a mí avergonzada frente a esta situación. Y así lo empezamos a hacer, empezamos a tener tiempos más especiales o más profundos con Dios, pero con esto en particular. Con esto en particular, Señor, responde esto, tú haz nuestra justicia, sorpréndenos. Y mientras tanto yo le dije a mi esposo, busquemos el reino de Dios y su justicia. Tenemos que hacer grupo, hagamos el grupo. ¿Cómo vamos a dejar de hacer grupo? Tenemos que hacer esto, hagámoslo. Tienes que venir a servir acá con los hermanos, a trabajar en el terreno al lado, hazlo. Todo lo que podamos hacer por el Señor, hagámoslo. Nunca hemos dejado de servir al Señor. Bueno, llegó el día que mi papá, el pastor me pidió, hija, ¿puedes realmente predicar el domingo? Y yo, sí, voy a hablar de fe. Y después, Señor, ¿tú realmente quieres que hable esto en la iglesia? Muéstrame que tú estás conmigo. Hermano, al otro día de que hice esa oración, estaba ordenando una ropita del baby, mi esposo estaba en el computador trabajando y le llega un mail. Me dice, ¡ay, mi amor, mira! Y mi esposo se pone a llorar. Y yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y me dice, pero mira la pantalla. Y yo miraba y no veía nada. Y yo decía, ¿qué? Tuve que esperar como 10 minutos que él se calmara porque estaba muy emocionado. Me decía, mira lo que dice este documento. Es el estado de cuenta de la tarjeta. Dice que nos anularon todo. Hasta la compra de nuestros amigos, hasta lo que nosotros habíamos comprado. Anularon todo, hermanos. ¡Wow! Y yo me puse a llorar y yo dije, gracias, Señor, porque tú siempre me escuchas. A veces el Señor se demora un poco, nos hace esperar, pero qué bien nos hace la espera. Con mi esposo esperamos 6 años para poder casarnos y qué bien nos hizo la espera, porque casarnos tuvo un mayor gozo. Y con la espera el Señor prueba nuestro carácter, nos hace pasar por todos estos frutos del Espíritu, nos demuestra por todo este fruto, ¿verdad? Con todas estas cualidades. Nos enseña la templanza, nos enseña el amor por los demás, nos enseña el gozo en medio de las dificultades. Eso es fe, porque todo es parte de lo mismo, mis hermanos. A mayor conocimiento de Dios, a mayor conocimiento de su palabra, mayor es mi fe. ¿Saben qué? Después de esto, mi fe crece. Cuando yo logré casarme en medio de toda la adversidad, mi fe creció. Y yo le dije a mi esposo, si nosotros logramos casarnos contra viento y pandemia, ¿cómo Dios no nos va a respaldar de aquí en adelante? Muchas veces hemos pasado dificultades, pero ¿saben qué? Nunca hemos dejado de comer. Nunca me ha faltado el alimento en mi mesa. Hemos pasado por diferentes crisis económicas grandes. Y de repente un viernes estamos comiéndonos una hamburguesa. Y yo le digo, ¿esto es abundancia del Señor?
Nosotros no deberíamos, ¿por qué? Deberíamos estar a pan y agua. Pero el Señor es bueno y tiene cuidado de sus hijos. Nunca nos has hecho faltar el Señor. Nunca, hermanos. Aun cuando yo he dicho, wow, subió esto, subió el dividendo, subió los gastos comunes, el luz, un montón de cuestiones. Y el Señor, no sé, mueve su engranaje y el dinero llega. Y si no llega dinero, llegan recursos, y llega alimento, y llega alguien, oye, les traje esto. No sé cómo, hermanos, pero nunca el Señor nos ha hecho faltar. Bueno, les dije que le iba a contar algo más, ¿verdad? Otra cosa que el Señor hizo cuando le dije, Señor, muéstrame que tú estás con nosotros, fue que fuimos, esto puede parecer chico, pero yo lo vi como una señal del Señor. Fuimos a cargar benzina y yo le dije, mira, tengo esto para la benzina, lo que nos alcance. Ya cargamos como mitad de tanque. Hermanos, al otro día el tanque estaba lleno. Yo no puedo, y cuando mi esposo me mandaba fotos me decía, pero es que no lo puedo creer, me decía, pero ¿cómo el tanque está lleno si no le cargamos tanto? Yo le dije, el Señor me está escuchando porque Él sabe lo que yo voy a predicar el domingo y Él está respaldando esta palabra. Gloria a Dios. Hermanos, con estos tremendos testimonios de mi nona, de mi tío y sus libros sobre la fe, mi tío va a lanzar muy pronto el libro. Para que ahí lo tenga considerado, le va a encantar y yo sé que va a quebrantar su corazón. Pero con todo esto yo he aprendido mi propia definición sobre fe y que el Señor me perdone si es una herejía, pero yo quiero hoy día contarles a ustedes mi propia definición de qué es la fe. Y dice, bueno, y esto me baso un poco en el libro de Marcos, pero quiero leerlo primero, mi definición de fe. Si es que a usted le hace sentido, tómelo para usted. Fe es tener la actitud que tendríamos si Dios ya hubiera respondido. A veces nosotros esperamos tener gozo cuando el Señor responde. Esperamos que nuestra fe aumente cuando el Señor ya responda. Esperamos tener paz y armonía en el hogar cuando el Señor responda. No, es que ahí entonces, no, es antes. Entonces fe para mí, hermanos, lo que yo he aprendido es que fe es tener la actitud que tendrías, tener esa actitud ahora como si Dios ya te hubiera respondido. Miren lo que dice en Marcos 11:22. Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que cree que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oráis y pidas, cree que ya lo has recibido y será concedido. Volvamos a leer el verso 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido. Creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Quiero que hagamos un ejercicio esta mañana. Cierre sus ojos un momento y piense, ¿qué es lo que estás esperando de Dios? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Piensa, imagina en este momento que Dios te lo concede. ¿Qué pasaría por tu cuerpo? Porque hay una emoción que pasa por nuestro cuerpo cuando el Señor nos concede. Hay una alegría, algo pasa, que nos late más fuerte el corazón. Algunos se pararía, abrazaría a la esposa, otros darían gloria a Dios. ¿Qué harías si Dios ya te hubiera respondido? Eso que tanto anhelas. Piensa que el Señor te lo acaba de dar. ¿Qué pasaría por ti? No es que ahora tendría amor por toda la gente. Ahora sí que andaría con la cara sonriente. ¿Qué pasaría por ti? Ahora quiero que abran sus ojos. ¿Pudieron experimentar esa sensación? Eso es lo que tenemos. Así tenemos que vivir cada día. Como si el Señor ya nos respondió. No, felices, contentos, alegres. Porque eso es el Señor desea. Si no, el apóstol Pablo no hubiera tenido gozo en la cárcel y no nos hubiera dicho, alégrense siempre en el Señor. Otra vez les digo, alégrense. Y él desde la cárcel, azotado, prisionero, ¿cómo podía decirnos esto? Y yo creo que aquí nadie está azotado, nadie está en una cárcel.
todos vivimos bastante cómodos. ¿Cómo no vivir con gozo? ¿Cómo no vivir en paz? ¿Cómo no vivir en amor por los demás? Cuando el Señor nos ha dado más abundantemente de lo que pedimos. Por lo tanto, fe es tener la actitud que yo tendría como si Dios ya me hubiera respondido. Si tú estás con la cara larga y no, ¿qué? Si tú ves a alguien así, dile, hermano, te falta fe. Si ves a alguien ahí, no, es que estoy súper estresado, estoy con ansiedad. Hermano, te falta fe. Descansa en el Señor. ¿Acaso Él no sabe tu necesidad? ¿No conoces a Dios entonces? Porque si conocieras a Dios, sabrías que Él tiene cuidado de tus necesidades. Ya voy a ir terminando. Me voy a saltar un punto, pero por honor a la hora, pero quiero decirte que Dios siempre responde. Y hay algo que yo, siempre que me toca hacer clase con los niños, hace rato que no hago clase con los niños, pero siempre les enseñaba esto. Cuando nosotros oramos, Dios responde como un semáforo. A veces Dios pone luz verde y te dice, sí, ¡pum!, al otro día está hecho. No sé, una cosa asombrosa que Dios hace. Otras veces Dios pone luz amarilla y dice, espera un poquito, tienes que esperar. Y otras veces Dios pone luz roja y dice, no. Y qué bien que nos hace ese no, porque Dios tenía otra cosa para nosotros. Pero Dios siempre responde, hermanos. Yo no sé en qué color del semáforo está el Señor respondiéndote. No sé si te pone luz verde, si estás en luz amarilla, el Señor dice, ese deseo, luz roja. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios no responde nuestras oraciones? Y Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, muchas veces Dios no nos responde a nuestras oraciones porque no pedimos. Porque a lo mejor pedimos egoístamente para nuestros propios deseos o porque no está en su voluntad. Pero Dios siempre nos responde. Y eso yo quiero que ustedes lo tengan claro, que Dios siempre nos va a responder. Y yo quiero que lo más importante es que hoy, esta mañana, salgamos creciendo en fe. Y teniendo en claro que la única forma en que yo puedo crecer en fe es en exponerme a la palabra de Dios, en acercarme a la Biblia y conocer a Dios. Quiero preguntarte esta mañana, ¿hay alguien que está pasando alguna necesidad? No me respondan, piénsenlo para usted. ¿Estás pasando por alguna necesidad? El Señor te dice hoy, Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ojo, no dice que te va a sobrar, pero nada te va a faltar. ¿Hay alguien enfermo que necesita sanidad? Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanos. Ese es nuestro Dios. Cada vez si estás enfermo y cada vez que sientas dolencia, di, Señor, sobre ti cayó mi castigo. Por tus heridas he sido sano. ¿Estás pasando por el temor? Quizás hay alguien acá esta mañana que está sufriendo, no sé, alguna clase de temor por algo. Quiero decirte lo que dice Juan 14:27. Jesús les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. No tengas miedo, porque el Señor está contigo. Él es nuestra paz. ¿Hay alguien que a lo mejor necesita esta mañana dirección para su vida, que tiene que tomar alguna decisión y no sabe para dónde ir o qué hacer?
Salmo 23:3, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted simplemente tiene que tomar la palabra, mi hermano, y esto siempre lo enseño en el curso Punto de Partida, y orar esta verdad y decirle: Señor, gracias, porque tu palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos tuyos. Y yo soy un hijo tuyo, Señor, soy una hija. Por lo tanto, pido tu guía en esta mañana y sé que tú me vas a guiar, porque así lo promete tu palabra. Señor, tú eres quien restaura mi alma, tú me guías por sendas de justicia. Entonces, ¿cómo vamos a temer, hermanos, si tenemos al Señor? ¿Hay alguien que a lo mejor ha pasado alguna injusticia como la que nos pasó a nosotros con mi esposo? ¿Necesitas que alguien pelee tu batalla? Romanos 12:19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es como, ¿quién hizo? Hay gente que tiene como tanto carácter y te dice: ¿quién te hizo algo? Yo voy a ir. Ese es nuestro Dios. A ver, ¿quién está tocando a mis escogidos? Yo voy a pagar por ellos. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si tú temes a Dios, no con temor de miedo, sino de honra a Él, si tú temes al Señor, si el Señor es lo primero en tu vida, entonces el ángel de Jehová, que es Cristo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved, me encanta, vengan, prueben, vean que el Señor es bueno. Y me encanta poder decirles: hermanos, yo lo he visto, yo he gustado la bondad del Señor. Él es bueno, Él es fiel, Él defiende a sus hijos. Pero quizás hay alguien aquí que no se siente digno, hermanos. Quizás hay alguien acá que dice: Señor, yo anhelo, pero me siento tan pecador. Pero siento que este tiempo me ha alejado de ti, que a lo mejor mis pecados no me dejan tener la fe que necesito. Quizás necesitas esta mañana una nueva oportunidad con el Señor. Y mira lo que dice Isaías 1:18. Esto es para ti. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, hoy hay una nueva oportunidad para nosotros, en el nombre del Señor. Y si por último, hermanos, hoy, esta mañana, hubiera alguien que necesita un imposible, porque hay cosas que uno de repente pasa con el Señor que solamente Él las conoce, y uno dice: Señor, esto es un imposible. Es un imposible. ¿Cómo lo voy a resolver? Yo no sé quién es aquí necesita un imposible, pero déjame decirte lo que la palabra dice, Jeremías 32:27. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y mire lo que responde Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Puedes dar un aplauso al Señor? Gloria a Él. Ponte de pie, mi hermano. Le pido al grupo de adoración que pueda pasar. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y expuse estos versículos porque solo exponiéndonos a su palabra es cuando viene fe a nuestra vida. Y cobramos vigor porque recordamos quién es nuestro Dios. Que no hay nadie como nuestro Dios. Cierra tus ojos y ve al Señor como ese buen pastor. Él conoce nuestro camino, hermanos. Quiero invitarte a que descanses en nuestro Padre, en tu pastor, el que te está guiando a esas sendas de justicia, el que te defiende como el pastor defiende a sus ovejas de los lobos, de los osos. El Señor te defiende. El Señor busca los mejores pastos para ti.
Cantémosle al Señor. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar. Dile al Señor que queremos estar cerca para escuchar tu voz y aprender de ti, Señor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Solo los que viven por fe pueden ser un reflejo del amor de Dios. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. ¿Cuántos quieren rendirse hoy delante del Señor? Haz un acto de fe y ven hasta este lugar. Y ven a postrarte al Señor, diciéndole: Señor, yo confío en ti. Yo confío que cualquier imposible, que mi necesidad tú la cubres. Hagamos un altar al Señor. Pasa aquí adelante. Ven a arrodillarte delante de Él. Clamemos juntos al Señor. Y digámosle: Señor, Padre, gracias te doy. Porque los valientes que están pasando aquí adelante, tú vas a responderles de una forma sobrenatural, Señor. Señor, tú lo has hecho conmigo y también lo vas a hacer con los que están pasando aquí como un acto de fe, con aquellos que creen a ti, Señor. El Señor me dice que ese hijo que se ha ido de casa, lejos de Dios, va a volver. Señor, gracias porque tú traes sanidad en esta hora. Si hay un imposible en nuestros cuerpos físicos, no hay nada imposible para ti, Señor. Si hay algo imposible en nuestra economía, Señor, tú eres el dueño. No temáis manada pequeña, dice el Señor, porque al Padre ha placido daros el reino. Levanta tus manos y digámosle al Señor: Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jóvenes, no teman por esa carrera universitaria. El Señor va a estar con ustedes en medio de las burlas, en medio de las injusticias. El Señor, con su mano poderosa, te va a defender. No tomes la venganza en tus manos. Deja que el Señor vengue a sus hijos. No temas por esa prueba a final de año para ingresar a la universidad, porque el Señor va a estar contigo y te va a guiar a la carrera que Él quiere ponerte. Gracias, Señor.